Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Gracias doy a nuestro Dios porque Él me permite presentar otro mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver en cierto modo la última lección del capítulo 12. Yo ya les he expresado en varias ocasiones desde que empecé el capítulo 11 que íbamos a estar viendo varias lecciones y que posteriormente les voy a presentar estudios adicionales en relación a Eclesiastés. Todavía no quiero decirles los temas que voy a estar presentando, eso será hasta el próximo sábado que estaré presentando estos mensajes. Pero también quiero recordarles que lo voy a unir con el estudio del libro de Job. Una vez más, quiero también aclarar que con la gran ayuda de nuestro Dios, siempre estaré dando mensajes que ayuden precisamente a la hermandad. Vamos a ponernos en oración y posteriormente continúo pues con el estudio. Padre Celestial, damos-te las gracias porque una vez más nos permites presentar la palabra tuya, la palabra que verdaderamente edifica y conforta mentes y corazones, especialmente en este libro de Eclesiastés que es tan hermoso. Siempre te pido, Señor, que me guíes, que me ayudes a través del Espíritu Santo a presentar lo mejor. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes recuerdan, estoy presentando cómo tener una vida significativa y prepararnos para la muerte. Luego, ayer les decía que iba a continuar con la declaración de clavos hincados. Como les he mencionado también, estoy presentando estudios que son enfáticos dentro de este capítulo 12. Tratar de clavar, fíjense bien, tratar de clavar el panel de yeso a un travesaño, o sea, podríamos decir una viga. Eso podría decirse adaptándolo más a nuestro lenguaje y a nuestro entendimiento. Entonces, tratar de clavar el panel de yeso al travesaño o a una viga puede ser toda una hazaña. Quizás la mayoría de los que han tratado de clavar algo en la pared han tenido la frustrante experiencia de no clavar en la madera en la forma correcta. Y claro, es porque no se tiene experiencia al respecto. Lo que sea que estemos clavando, simplemente a lo mejor no quedará en su lugar. Pues entonces, ¿por qué se presenta esto acá? Salomón estaba expresando el deseo de cada predicador. Deseaba que sus palabras pegaran. No se olvide de esto. Sopesó diligentemente cómo podían decirse las cosas para que tuvieran el efecto deseado. Sus clavos fueron dados por un pastor. Recordemos lo que tenemos en el versículo 11 de este capítulo 12. Las palabras de los maestros
de las congregaciones dadas por un pastor, es decir, fueron dados por Dios por medio de su palabra. Dios, en otras palabras, pues nos da los clavos a carpinteros espirituales, y nuestro trabajo es asegurarnos de que los clavaremos en el lugar correcto. Hay varias lecciones importantes que podemos aprender en este presente texto. Primeramente, no estamos usando cualquier clavo. Las palabras que hablamos no son nuestras o no deben ser nuestras. Es decir, tenemos que tener cuidado cuando nosotros presentamos palabra de Dios, porque fíjense bien, decimos palabra de Dios. La procedencia es divina, pues. Entonces, las palabras que hablamos no son nuestras, o no deben ser, mejor dicho, sino que son las palabras de Dios. Por eso el apóstol Pablo no se avergonzó del Evangelio. Él decía, porque es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Entonces, las personas no necesitan que se les den nuestros clavos, es decir, nuestros pensamientos, nuestras creencias y opiniones. Necesitan que se les dé la palabra que puede salvar sus almas. Esa es una realidad. Cuando un predicador pretende que lo que él está diciendo es lo mejor en el sentido de la perspectiva humana, está totalmente errado. Si bien es cierto que nosotros, como transmisores de la palabra de Dios, lo debemos hacer correctamente, también tenemos que entender que la transmisión de la palabra de nuestro Dios debe de ser en conformidad a la voluntad de Dios, en conformidad a lo que ya ha sido revelado por el Espíritu Santo. Noten lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es esa palabra implantada? Es la palabra ya dada, es la palabra ya revelada. Entonces, tenemos que saber dónde están los travesaños, o sea, dónde están las vigas, pues. Los predicadores necesitan conocer a las personas a quienes están predicando. Los maestros, en otras palabras, necesitan conocer a sus alumnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado una lección o un sermón con poca relevancia para nuestras circunstancias? Es decir, tenemos que presentar un mensaje que llene las necesidades de las personas a quienes enseñamos. Ahora, yo no estoy diciendo de presentar un mensaje acomodaticio en el sentido de no hablar en relación a la condena del pecado por una práctica pecaminosa que se pueda estar dando dentro de una congregación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que nosotros debemos de ser celosos de la palabra de nuestro Dios. Lamentablemente, ahora a través de las redes sociales nos damos cuenta de predicadores que
mal usan la palabra de nuestro Dios en el sentido de la doctrina. Tenemos que tener ese cuidado. Nosotros tenemos que ser celosos de la pura doctrina. Tal vez nos parece o nos puede parecer que esto es una pérdida de tiempo, pero no lo es. Cuando enseñamos las verdades eternas de Dios, necesitamos asegurarnos de que estén llegando a los corazones de nuestros oyentes. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que viene en relación a esto? Que también tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Nadie desea un carpintero que no pueda clavar un clavo en el lugar correcto. O sea, cuando alguien encarga un mueble a un carpintero es porque anticipadamente se ha cerciorado de que aquel carpintero es un carpintero calificado, es un carpintero que puede hacer su trabajo. De lo contrario, no se escoge a este carpintero. Yo creo que usted lo entiende perfectamente en cada situación que se ha presentado en su hogar, cuando ha querido que el carpintero intervenga en una refacción o en la fabricación de algo en su hogar, o cuando ha ido a la carpintería y ha querido comprar algo ya preelaborado. Usted se cerciora de que aquel objeto ha tenido el control de calidad que se requiere. ¿Por qué estoy diciendo esto? Igualmente, nadie desea un predicador o maestro que no se haya tomado el tiempo de asegurarse de lo que se dice sea absolutamente cierto, de acuerdo con la palabra de Dios. Volvamos a Santiago. Santiago advirtió que se debe tener cuidado cuando se toma la decisión de ser un maestro, porque los maestros, dice, recibirán mayor condenación, Santiago 3:1. O sea, los maestros son más responsables, en otras palabras. Yo, al asumir esta cátedra de la enseñanza de la palabra de Dios, estoy tomando una seria responsabilidad en el sentido de que debo de trazarla conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que a mí me agrade. Eso es lo que ha sucedido precisamente en la tergiversación de la palabra de nuestro Dios por personas religiosas, porque se han ido completamente fuera del orden escritural. Mire recordando lo que hemos venido estudiando en Eclesiastés capítulo 12, recordando el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, dice. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. En otras palabras, en enseñanza pues de sabiduría debemos de ser correctos, y sobre todo de la sabiduría de Dios, que en última instancia tienen a Dios como su fuente. Nuestra fuente es la palabra de Dios. No puede ser nada que no sea la palabra ya revelada. Entonces podemos decir lo que tenemos en los versos 13 y 14, donde se llega a aspectos conclusivos. Salomón dijo mucho y cubrió muchos temas. Sin embargo, toda su sabiduría se redujo a dos prioridades: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Son estas verdades
realmente simples. En un sentido sí, no se trata de una teología profunda. No necesitamos que estudiosos nos expliquen su significado. Teme a Dios. Por cierto, si usted recuerda, en una de mis mensajes que di acerca de este libro de Eclesiastés, dediqué por lo menos 1 o 2 lecciones a la palabra temor. Entonces, es muy sencillo entender lo que es temer a Dios. Por eso estoy diciendo pues que en otro sentido estas ideas son notablemente complejas. Se han escrito volúmenes para debatir las muchas facetas de estas dos afirmaciones que son tan simples. ¿Por qué? Temer a Dios es hacer su voluntad, y guardar sus mandamientos también es hacer su voluntad. De usted y nadie más depende el que se haga de parte suya la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué estas dos verdades conforman, por decirlo así, la conclusión del libro? En 2 cláusulas explicativas, Salomón explicó por qué su investigación lo llevó a la amonestación final de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y él dice en el verso 13, porque esto es el todo del hombre. Si bien otras ideas a lo largo del libro han aplicado a algunas personas en particular, esta idea es universal. Y mire, voy a mencionar al menos 8 aspectos. 1. Los ricos necesitan escucharla junto con los pobres. 2. Los que están en tierras extranjeras necesitan escuchar estas verdades. 3. Al igual que nuestros vecinos de al lado, necesitan escuchar estas verdades. 4. Lo mismo los viejos, los jóvenes, todas las personas en capacidad mental necesitan escuchar las verdades de Eclesiastés. 5. Los jóvenes. Y 6, podemos decir los valientes. Número 7, quienes también necesitan escuchar estas verdades, los débiles. Y quienes también necesitan, hablando en un punto número 8, los líderes mundiales. Yo en varias de mis lecciones he hecho mención de este libro de Eclesiastés, por cierto, he hecho mención que cuanto yo no deseara que los que gobiernan a la nación, desde el presidente y los que están en eminencia, pues los que le acompañan, escucharan estos mensajes, no en el sentido de una alabanza para su servidor, sino en el sentido de la aplicación para ser excelentes gobernantes. Entonces la interrogante es, una vez usted ha oído estos 9 aspectos que le presento, ¿quién no necesita que se le diga teme a Dios? ¿Quién no necesita que se le diga teme a Dios? ¿Quién no necesita ser alentado diciéndosele guarda sus mandamientos? Solo las personas necias podrán actuar así, de esa forma, las personas engreídas, las personas que hacen a un lado la voluntad de nuestro Dios. Y luego miren lo que dice aquí este verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Esta es la realidad. Todos necesitan escuchar y obedecer la palabra de Dios, porque todos
serán juzgados por ella. Mire lo que nos dice en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Segunda Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego en Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 13, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, podemos decir con suficiente confianza, literalmente, nadie escapará al juicio de Dios. Por eso es imprescindible que las personas sepan lo que está por venir. Deben pensar en el futuro y prepararse para ello. Todo ha sido escuchado. Entonces, ¿qué queda por decir? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la realidad. Por eso, en esta recopilación que les estoy presentando de este libro, la interrogante es, ¿cuál es el significado de la vida? El significado de la vida es que usted vaya al libro de Eclesiastés y que escuche el fin de todo el discurso que se presenta en estos capítulos 11 y 12. Por eso, usted como persona que hace la voluntad de Dios, tiene que recordar a Dios desde cuando usted empieza en su juventud. Gracias a Dios, a mí me dio la oportunidad de conocerle desde mis 18 años, cuando obedecí, pero puedo decir que lo conocí quizás desde el inicio de mis 17 años, cuando empezaba mi año 17. Gracias a Dios. Entonces, la mejor honra que le podemos dar a Dios es la que le demos antes de la vejez. Esto fue lo que Salomón escribió. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo expresa en este versículo 1 del capítulo 12. Es más difícil disfrutar de la vida cuando se es anciano, y más lo es si no se tiene a Dios. La mayoría de los que llegan a la vejez sin Dios, por supuesto, mueren sin Él, tristemente. Es mucho más difícil volverse a Dios cuando tal decisión se pospone para la vejez. Hay tantas personas a las cuales se les
ha enseñado la palabra de Dios, el mensaje puro de Dios, y están posponiendo y posponiendo y posponiendo la obediencia a Dios, y cuando menos sienten, la muerte les sorprende. Las estadísticas o las estadísticas demuestran que entre más edad tenga una persona, menos posibilidad tendrá de que se convierta a Cristo Jesús. Por todo el mundo, donde sea que el Evangelio se predique, es la gente joven la que mayormente responde. Hoy este día yo tuve el privilegio de felicitar a un hermano compañero de milicia que expande también la palabra de Dios como su servidor. ¿Por qué? Lo felicité porque publicó que su hijo, Steven, si no me equivoco, obedeció al Señor a la edad de 12 años. Y qué felicidad, mis 3 hijas obedecieron a nuestro Señor precisamente a esa edad. ¿Por qué es menos probable para la gente de mayor edad volverse a Dios? En los versículos que se han estudiado del 2 hasta el 7 de este capítulo 12, encontramos pues una serie de metáforas que se refieren a los resultados del envejecimiento. Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 12. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Verso 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, y todo esto lo hemos estudiado, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, estas canas, pues, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando se llega a la edad anciana, los sentidos pierden su agudeza. Les menciono por lo menos 5 de estas pérdidas. Primero, las manos, o sea, los guardas de la casa, comienzan a temblar. 2, las piernas, o sea, los hombres fuertes, se comienzan a encorvar. 3, los dientes, o sea, las muelas, comienzan a cesar. 4, los ojos, o sea, las ventanas, se oscurecen. 5, el cuerpo se desgasta al punto que no puede responder a las instrucciones del cerebro tal como lo hacía antes. Entonces vemos pues que los ancianos a menudo se desalientan cuando piensan en vivir para Dios. Estiman que ya desperdiciaron sus mejores años viviendo sin Dios. Temen que no les queda mucho tiempo ni energía para dárselas a Dios. Piensan que no sería justo pedirle a Dios que los perdone y los acepte a esa edad. Por supuesto que esto
No es cierto, mi madre, mi suegra obedecieron más o menos a la edad de 75 años, gloria a Dios. Dios desea perdonar y aceptar a todos los que sinceramente se arrepienten y se someten a Él, sean jóvenes o sean ancianos. El caso es bien claro, la situación es clara. Salomón continuó pintando su cuadro de palabras que describe a las personas que ha envejecido. Menciono al menos 8 situaciones en relación a esto. 1. Los oídos pierden su agudeza para oír. 2. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, pero por otro lado. 3. Las personas mayores tienen un sueño tan ligero que el canto de un ave las puede despertar por la mañana. 4. La voz pierde su escala musical. Todas las hijas del canto serán abatidas. 5. El temor a las alturas aumenta con la edad. 6. El cabello se torna canoso. Dice, florecerá el almendro. 7. No podrá ya más echarse cargas pesadas al hombro. La langosta será una carga, dice. 8. Y su apetito disminuirá. Se perderá, pues, el apetito. Entonces, sabe que vendrá pronto el día cuando irá a su morada eterna y los endechadores andarán por las calles. En Eclesiastés 12:6, la muerte se ilustra mediante 2 figuras. La cadena de plata se rompa y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Ya la rueda sea rota sobre el pozo. Cuando la cadena de plata de la vida se quiebra, la lámpara cae y se rompe. En la otra figura, la rueda se destruye y el cántaro se queda junto al pozo. El cuerpo evidentemente regresa al polvo del cual fue tomado. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Mire lo que también nos dice en Eclesiastés los versos 7 y 8. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Lo que hayamos planeado hacer para Dios, debemos hacerlo antes de que llegue ese tiempo. Cualquier preparación que hagamos para la eternidad debe hacerse antes de ese tiempo. La vida en la que se descuida la preparación es inútil, es vana, al final de cuentas. Por eso yo le digo a usted, hermano, hermana y amigo que me escucha, reconozca la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad plasmada en las Sagradas Escrituras, la verdad que nos ha presentado Eclesiastés en estas 48 lecciones ya con esta que les estoy presentando. A pesar de sus problemas, el predicador Salomón pudo compartir su sabiduría con los demás, recopiló muchos proverbios para enseñarle a su pueblo, buscó la mejor manera de comunicar sus palabras de verdad y de justicia. Por eso miren lo que dicen los versos 9 y 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Las palabras del sabio son como el aguijón que compunge la conciencia y que motiva a la acción. Por eso, otra vez repito el verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Un aguijón, lo vimos en una de las lecciones, era una vara con una punta aguda en uno de los extremos, la cual se usaba para hacer andar a los bueyes. Estos proverbios, pues, eran como clavos hincados por los maestros que los enseñaban. Como quien dice, porque daban y siguen dando con el dedo en la llaga. Salomón pasó luego a amonestar a su hijo en el sentido de ponderar cuidadosamente lo que iba a oír y ser enseñado. Por eso dice el verso 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Son innumerables las opiniones que expresan aquellos que alegan ser eruditos. Estudiar estas opiniones para distinguir las que son verdaderas puede ser una labor agotadora, pero debemos examinar lo que se nos enseña. Cualquier concepto que no demuestre ser verdadero no es sabiduría, y sobre todo cualquier concepto que no vaya aunado con la voluntad de nuestro Señor. Por muchos años, Salomón, en toda su sabiduría, buscó descubrir el significado de la vida. Al final de Eclesiastés, esto fue lo que escribió: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis estimados hermanos y hermanas, quiero decirles, la conclusión a la cual se llegó debería ser nuestra propia conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos. De esto es que trata la vida. El más sabio camino que se puede escoger es vivir nuestras vidas para Él y estar preparados para el día del juicio. Mire esta cita tan importante del Evangelio de Mateo capítulo 25, la vamos a leer porque ayuda mucho a esta parte conclusiva del estudio. Vámonos a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiero decirles lo siguiente, hermanos y hermanas. Daremos cuenta a Dios por las cosas que hagamos, incluso las secretas, sean buenas o sean malas. El apóstol Pablo habló del día cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos 2:16. Por eso la palabra de Dios nos hace ver, pues, que los que teman a Dios y guarden sus mandamientos tendrán causa para gozarse cuando tal día llegue. Y que así sea, hermanos y hermanas, en nosotros cuando tal día llegue. Miren lo que, finalizando, lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios, pues, que Él nos da su palabra. Gracias porque tenemos nosotros ese apoyo tan hermoso y que su palabra está disponible. Solo queda que nosotros la tomemos y nos la apliquemos. Esa es la realidad que se nos presenta acá. Termino pues diciéndoles que, hermanos y hermanas, el próximo sábado y domingo les presentaré estos estudios que son complemento y que nos ayudan a nosotros a cimentar más nuestra fe en nuestro Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo siempre agradezco a todos ustedes que han dedicado su tiempo a escuchar palabra de Dios y que nunca decaigan en ese espíritu de ilustrarse en la bendita palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo. Bendiciones pues para cada uno de ustedes, es mi fuerte anhelo y mi fuerte deseo.